Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan herramientas para nuestro día a día, así como también coincidir con aquellas personas que nos muestran sus formas de reinvención para llevar servicios de calidad a nuestra sociedad. Nuestra conexión es posible gracias a Carlos González en la asistencia de producción, Alexis Vargas en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Yeret Castro Batista. Podemos establecer conexión directa a través de nuestras redes sociales en Instagram, @conectadosvenezuela y @armonía sistémica. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, para mí un placer acompañarlos y si me escuchan cansaditos, bueno, ya Efraín les va a contar por qué. Hoy nos acompaña en la locución mi querido amigo Efraín Cruz, @babuito en Instagram. Efraín, bienvenido, gracias por acompañarme. Hola Yere, ¿cómo está? Bueno, pero qué responsabilidad que me den a mí, esa de tener que contarle al público, ¿no? El horario lo permite. Bueno. No, lo importante es que estamos aquí, además yo feliz de compartir contigo como siempre una hora de información, de sumarle tanto a las personas en este momento con buenas noticias, y eso es lo más importante, que logremos conectarnos, o mejor dicho, desconectarnos del estrés. Es así. Y conectarnos con la buena vibra de Conectados Venezuela. Es así, señores. Bueno, hoy tenemos invitados especiales. Efraín nos visita y ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Cristian Méndez, traumatólogo, con quien vamos a conversar sobre la osteoporosis, sus causas, los síntomas y posibles tratamientos. Bueno, yo aprovecho para saludar aquí también a todos los que nos están saludando en el Instagram. Un poco más adelante, el especialista Franklin Daniel, especialista en medicina tradicional china, con quien vamos a conversar sobre esta forma de llevar la medicina. Nos van a abrir un poquitico, a dar luces sobre esto. Aprovecha la oportunidad para saludar a las personas que se conectan y nos comparten sus comentarios a través del Instagram y los que se conectan en las diversas plataformas de podcast. Estás en sintonía de Conectados con Yeret Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, conectados en detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y bueno, estamos en tu sección de expertos. Cuando nos visitan los expertos acá al estudio, la osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión, como agacharse o toser, puede causar una fractura. Las fracturas por osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. Pero como nosotros no somos expertos en ese tema, nos acompaña hoy un gran amigo de esta casa, el doctor Cristian Méndez, traumatólogo, con quien vamos a conversar acerca de la osteoporosis. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un placer contar contigo acá en cabina. Bueno, muchísimas gracias, Yeret, de verdad, por esta nueva invitación a tu programa y bueno, ahorita esta oportunidad de estar con ustedes en vivo y bueno, también para saludar a Efraín porque bueno, son grandes amigos que bueno, que nos hemos ido conociendo y aquí estoy a la orden siempre que quieran conversar algo desde el punto de vista traumatológico. Y este tema siempre ahorita que es incluso el mes de la mujer, creo que queda de perla para poder conversar sobre. Doctor, ¿es más frecuente esta enfermedad en las mujeres que en los hombres? Fíjate que sí, pero es por un tema, la causa principalmente de la osteoporosis viene dada por una disminución de los estrógenos en sangre, pero tanto en el hombre como en la mujer, el hombre también tiene estrógeno, lo que pasa es que el pico de la baja de estrógenos en el hombre se da después de los 70 años, pero en la mujer ya desde el punto de vista premenopáusico, 45-50 años, ya el pico de estrógenos baja y eso las predispone más tiempo a tener la posibilidad de sufrir osteoporosis más que en el hombre. Esa es la razón. Okay. Pero la causa es la misma, es la disminución de estrógenos a nivel del organismo. Puede ser también por un factor hereditario, doctor. O sea, la única causa es esa, es la disminución del... Lo que pasa es que la osteoporosis como enfermedad es la disminución de la densidad ósea o de la mineralización ósea a nivel de todos los huesos. Lo que pasa es que hay otras patologías que tienen que ver con problemas a nivel de la estructuración del hueso, de la formación ósea o del metabolismo del calcio, que también pueden producir fragilidad a nivel óseo. Pero la osteoporosis
osteoporosis como osteoporosis es la enfermedad de la disminución de la densidad ósea por disminución de los estrógenos en sangre. Wow, bueno, interesante, tomen nota sobre Oye, eso. sí, coja datos, porque te voy a decir una cosa, uno piensa a veces que hay otra cantidad de motivos, ¿no? Por allí se habla mucho del calcio, entonces la gente tome leche toda la vida para que no sufra de ¿Y osteoporosis. es un mito, doctor? Eso, tome leche, o sea... Fíjate que el ¡Ay, cónchale, Efraín! Bueno, fíjate que no es que sea un mito, sino que obviamente como la principal reserva de calcio está en los productos lácteos, eso es como comúnmente conocido, pero no son la única fuente. Lo que pasa es que el pico de masa ósea a nivel de los seres humanos está alrededor de 30 a 35 años. Ese es el pico máximo que vamos a tener de masa ósea tanto los hombres como las mujeres, pero como te expliqué, una vez que sucede el proceso de premenopausia y menopausia, cuando disminuyen los estrógenos, entonces ahí empiezan los problemas. Pero no necesariamente por no consumir calcio es que te va a dar osteoporosis. Esa no es la razón. Entonces hay un mito allí ya. Interesante, Sí. interesante. Sí, porque las personas pueden decir, y bueno, y nosotros tres creo que somos de ese combo que ya pasamos ese pico que decía. Bueno, tenemos que mantenerlo. Ya pasamos los 35, hay que mantener ahora entonces los huesos bien fuertes para no sufrir de osteoporosis. Oye, Doctor, cuidado con eso. una persona que esté ahorita escuchándonos y escuche esta explicación y dice, ok, los huesos se debilitan, es por esta indicación, ¿cómo la persona puede detectar si puede estar teniendo una alerta de que puede estar padeciendo esta enfermedad? ¿Cuáles serían esos síntomas? Bueno, la pregunta es muy buena porque lo que pasa con la osteoporosis es que, bueno, además que ya es considerada también una pandemia, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, pero es una pandemia silente, ¿ok? Más de 200 millones de personas a nivel mundial están padeciendo esta enfermedad. Lo que pasa es que no produce realmente síntomas. ¿Qué sucede cuando tú vas a identificar que una persona sufre de osteoporosis? Es cuando, por ejemplo, se cae de manera fortuita, una caída leve y puede llegar a presentar una fractura. Los sitios de fractura más frecuentes son la muñeca, la cadera o la columna. No es que produzca dolor, no es que produzca un síntoma, bueno, es que me duelen los huesos. Hay personas que te pueden decir, no, es que me duelen los huesos y puedo tener osteoporosis. No necesariamente eso. Hay algunas personas ya después de los 60, entre los 60 y los 70 años, que pueden empezar a tener o disminución de la talla, y eso puede estar dado por eso, por esa fragilidad capilar que empieza a disminuir la talla en las personas, o que se empiezan a encorvar, y eso es por las fracturas, pequeñas fracturas que empiezan a ocurrir a nivel de la columna vertebral, y eso hace que la columna se vaya doblando, vamos a decir así, y esa es una indicación de que el paciente puede estar sufriendo osteoporosis. Pero la clave es cuando el paciente se cae, hombre o mujer ya de cierta edad, y llega a producirse una fractura por fragilidad ósea, que es la principal consecuencia de la osteoporosis. Y las personas que nos estén escuchando, bueno, Efraín, yo no sé si tú ibas a hacer una pregunta. No, que me acabo de dar cuenta que de verdad yo soy de los que digo me duelen los huesos, pero no tengo los 60 todavía, entonces me quedé así como que bueno. Pero ya me ha pasó el pasado pico de los factura. 35, doctor. Bueno, Entonces, ¿qué ahorita ocurre ahí? Ahorita lo que pasa es que, bueno, con COVID ahora todo nos duele porque hay el síndrome post-COVID que te puede dar dolor y manifestaciones musculoesqueléticas por un buen tiempo, pero eso no tiene nada que ver como un síntoma específico de osteoporosis. Ok, o sea que si una persona como Efraín dice me duelen los huesos, ¿qué le recomendamos? ¿Que se haga un examen Que vaya a puntual, hacer doctor? Sí, realmente yo creo Aparte de hacer ejercicio. sí, yo creo que es mejor que se ponga a hacer ejercicio, yo creo que es una buena indicación. Y no le vuelan dando los huesos, pero ya sabe, coja datos, porque eso es importante aclarar todos estos puntos, porque existen muchos mitos sobre, como dice Yeret, la osteoporosis. Uno de esos era los del calcio, otros la edad, porque entonces te ha creado incluso la misma, bueno, o hace mucho tiempo cuando salió la publicidad de calcios, de distintos calcios, te vendían una cosa así como que mañana cumples 40 y te regalo el frasco. Tómate Ya estás pastilla de listo, una o sea, vez. ya vas para allá. ¿Es Entonces, así, doctor? ¿Una persona después de cierta edad tiene que consumir calcio en pastillas? No, ya después de los 45 o 50 años lo que se recomienda es que los pacientes o las mujeres, por ejemplo, en este caso, comiencen a realizarse densitometrías óseas anuales para ver y hacer la parte de prevención. Hay que tener claro que una dieta balanceada puedes tener tus suplementos de calcio normalmente. No necesariamente necesitas un suplemento farmacológico para llenar esos requerimientos, ¿no? Incluso, que eso puede ser una pregunta que pueda tener la audiencia, las pacientes que son intolerantes a la lactosa o que tienen algún problema de este tipo o un problema de absorción intestinal son los únicos que pudiesen necesitar el uso de suplementos. Bueno, doctor, eso allí yo lo voy a agarrar porque de verdad que el tiempo siempre nos manda publicidad, pero esa información a mí me interesa bastante, que nos pueda decir
definir qué ocurre con estas personas que tienen ciertas condiciones y que estas personas sí pueden ser medicadas, por supuesto siempre con el especialista. Pero hagan sus preguntas también a través del chat del Instagram si quiere escribir sus preguntas a nuestro invitado. Ya regresamos a tu programa Conectados, vamos a cumplir con compromisos de publicidad. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Cristian Méndez, traumatólogo, y estamos conversando sobre osteoporosis. ¿Usted quiere enterarse de lo que hablamos fuera del aire? Este programa queda en el Instagram porque no dejamos de hablar de esto y de ciertos consejos sabios por allí. De salud, siempre es importante. La salud antes que todo. Sí, doctor, en el anterior espacio quedamos conversando sobre qué ocurría con estas personas que tenían ciertas condiciones que quizás podían hacer que estas personas estén propensas a sufrir de esta enfermedad. Sí. ¿Cuáles son esas? Sí, esas personas que por lo general llegan a tener algún problema de absorción a nivel intestinal del calcio, van a necesitar obviamente el uso de suplementos. Nosotros, como estaba comentándoles en el corte, somos privilegiados porque como estamos en el Caribe, la parte del sol, la luz ultravioleta va a activar la vitamina D, y la vitamina D es súper importante para que este calcio a nivel intestinal se pueda absorber. Cuando existen problemas a nivel intestinal, incluso pacientes que después de haberse hecho una cirugía bariátrica también pueden llegar a sufrir eso, entonces van a tener la necesidad de utilizar suplementos. Pero la mayoría de las personas con una dieta balanceada, que no necesariamente tiene que ser solamente con productos lácteos, puede también tener los requerimientos que se necesitan para el calcio normalmente para que su salud ósea sea óptima. Sí, doctor, de eso hemos leído bastante, de que hay que tener unos niveles de vitamina D óptimos para poder absorber el calcio. Incluso países, por ejemplo, que son los países grises que uno les dice, por ejemplo Lima e Inglaterra, que por lo general no tienen muy buena luz solar, esas personas necesitan obviamente utilizar suplementos de este tipo porque no van a poder absorber el calcio. Es algo que tiene que estar en la naturaleza. Wow, hasta en eso somos beneficiados, pero Efraín. qué bueno, qué buena noticia. Pero Efraín ahorita parece de un país gris. Sí, yo vengo como de un gris. Pero bueno, lo importante es que no he llegado todavía a la edad donde necesito tomar calcio. Digo yo por el color, pues, porque Efraín no ha ido a la playa, tiene rato. Oye, que no sí, va. esa pandemia me dejó así como el hijo Sí. perdió Gasparín. Doctor, nos pregunta acá Roxy a través del Instagram y nos dice cuando ya se está en el estado de osteopenia, que le recomendamos. Como comenté, uno de los que se utiliza actualmente para hacer el diagnóstico de osteoporosis es el uso de densitometría ósea, y se realiza a través de desviaciones estándar, o sea, a través de una población, ¿no? La osteopenia va a ser un nivel pre-osteoporótico, y siempre es importante, después de que la persona tiene la premenopausia o la menopausia, realizarse de manera preventiva una densitometría ósea anual y empezar a tomar ciertas precauciones para evitar que la osteoporosis se haga presente. Si hay necesidad o no de utilizar medicamentos, ya ahí el equipo multidisciplinario va a indicar el tratamiento óptimo para ese tipo de pacientes. Exacto, entonces como tranquilo, si estás en ese estado, asiste a tu cita médica. Hacer ejercicio, una buena dieta balanceada donde tú puedas cumplir con tus requerimientos propios del metabolismo del calcio, que se los comenté que pueden estar a nivel de la alimentación propia, no necesariamente suplementos. Como ya comenté, los suplementos son solamente para esos pacientes que realmente lo necesitan. Ok, aquellos que después de una evaluación médica tengan resultados que están muy por debajo de lo esperado. Cuando ¿no? ya la desviación estándar nos dice que el paciente califica para osteoporosis, ese paciente tiene que iniciar ese tratamiento sí y sí, por ejemplo con bifosfonato, que son realmente actualmente en Venezuela son medicamentos resortivos para evitar la resorción de calcio a nivel óseo. No es para aumentar la producción de huesos, sino para evitar la reabsorción ósea, pero son medicamentos que se utilizan máximo por 5 años. Después de 5 años hay que parar, porque entonces vienen las complicaciones, los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Wow, o sea que
Todo definitivamente, y como siempre lo decimos en este programa, debe ser guiado con un especialista, Sí, con un doctor, no se automedique. No, nada de eso. No me escucha. No, es el deber ser, asistir a la consulta de cada especialista para poder tener los resultados. Cristian, eso es una de las preguntas que mucha gente se hace. Bueno, creo que se han aclarado bastantes mitos por allí, ¿no? Pero esa explicación del sol y de la absorción, por ejemplo, mira, yo no lo sabía. O sea, es una sorpresa escuchar eso, y además, como dice Yeret, bueno, que es una bendición para todos aquí, ¿no? En Venezuela. Si usted no está escuchando en uno de los países grises, bueno, eso no es nuestra culpa. Múdese de donde está. Sí, bueno, es así. Doctor, ¿y qué consecuencias si una persona quizás, bueno, desconoce el tema, se empieza a automedicar, no asiste a sus controles, aunque se identifiquen la menopausia? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no atender estos casos de osteoporosis? Como comenté al principio, la principal complicación de la osteoporosis son las fracturas por fragilidad ósea, y se van a dar en pacientes obviamente mayores de 60 a 65 años, y lo que esto conlleva, una fractura de cadera, ya está determinado incluso estadísticamente de que cualquier paciente con una fractura de cadera al año aumenta el doble la posibilidad de poder morir por esa causa. ¡Wow! Sí. Entonces, Dios. por eso es tan importante este tema de que no es bueno, todo osteoporosis y ya, sino que lo que eso conlleva, un paciente que pueda llegar a tener una fractura de cadera, las complicaciones que eso posteriormente trae, ahí es donde, por ejemplo, organismos como la Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis y hace mucho hincapié en este tipo de patologías que son epidemias silentes y que las personas al final la quieren tratar de manera banal y no son tan así. Entonces hay que tener siempre mucha precaución al respecto. Bueno, lo que es la medicina preventiva, Es muy asista importante a todo sus esto. controles, porque algo tan simple como, bueno, si de repente le detectan una osteopenia, por ejemplo, Es puede prevenible, o sea, totalmente, claro. o sea, el riesgo de fragilidad ósea va a disminuir una vez que a ti te detectan si tú eres osteopénico o osteoporosis, recibes un tratamiento adecuado. Obviamente la posibilidad de que vayas a presentar una fractura por este tipo de patología va a ser menor, entonces tú vas a tener una vida mejor y vas a tener, obviamente tienes que hacer cambios de estilo de vida, etcétera, pero vas a tener ese riesgo disminuido. El problema está en que una vez estos pacientes presentan una fractura de este tipo, ahí las complicaciones se hacen presentes. Wow, bueno, interesante todo este De verdad, tema. toda esta información con Cristian, y yo espero de verdad que las personas entiendan, mira, esto es muy importante, que hay algo aquí que revisar, que verificar, y que tenemos que ir a la consulta. Totalmente. Eso es sumamente importante, y nada de automedicarse, sobre todo en estos temas. Con razón, yo siempre, y no sé si te había pasado, Yeret, que uno escuchaba esto como que, ay, bueno, alguien se cayó, se fracturó la cadera, y de repente, bueno, es que murió, ¿sabes? Tú decías, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y Aparte bueno, lo común que Sí. uno escucha en las personas mayores es que se cayó y tuvo fractura de cadera. Y ahí es donde Ay, que se nosotros, cayó y ahí tuvo es donde fractura de nosotros cadera. hacemos el diagnóstico de osteoporosis por la fractura, por la fragilidad ósea, y eso se pudo haber prevenido previamente. claro, es donde Ahí descubres está- otra ahí está cantidad el de tema. cosas. Es Exacto. así que bueno, como siempre le decimos aquí desde tu programa Conectados, hay que asistir con los especialistas, hay que, bueno, hacerla dentro de la medida de sus posibilidades, la medicina preventiva. Doctor, bueno, para mí un placer haber compartido contigo esta tarde en esta entrevista. Ya vamos a ver y ya estamos casi a medio programa, y nosotros, bueno, súper encantados con toda la información que hemos podido sumar esta tarde. Gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, por supuesto, cómo te contactan las personas que nos están escuchando, y un mensaje para las personas que, bueno, que están allí como que dudosos, si me hago un examen, no, ¿será que tengo? No, pero yo no tengo síntomas. Señor, no tiene síntomas. No, bueno, la Síntomas. principal recomendación, tratar de tener un estilo de vida adecuado, hacer ejercicio, no necesariamente tienes que ir para un gimnasio, puedes caminar por lo menos una hora, media hora todos los días a la hora donde haya un sol adecuado, y eso también va a ayudar a la salud de tus huesos. Con una alimentación balanceada, todo va a estar bien, y haciendo una densitometría ósea anual, todos estos pacientes. Esa es la recomendación principal. Yo de verdad te quiero agradecer nuevamente la invitación a tu programa, por fin nos pudimos sentar en cabina para Sí. poder conversar, y bueno, también para compartir con Efraín, que es un gusto también conversar siempre con él. De verdad que muchísimas gracias. Me pueden ubicar a través de mis redes sociales en @drmendesbe. Estoy completamente a la orden, siempre, como digo, para cualquier tema traumatológico. Ok, bueno, Así es importante. excelente. Que, señores, tomen datos, la verdad, no es un tema nada más de edad, porque si no, bueno, imagínate, estaríamos llorando aquí nosotros. Pero lo importante es que con toda esta información que Cristian da, también en las redes sociales, que siempre está informando. Entonces, bueno, aprovechemos también que tenemos la tecnología de nuestro lado, y que con medicamentos, y oye, y si como lo comentabas tú, mira, de manera temprana, poder atajar esto, bueno, podemos vivir muchos años sin ningún tipo de consecuencia. Es así, señores. Bueno, ya regresamos a tu programa Conectados. Estás en sintonía de
Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. La medicina china es un estilo tradicional de tratamiento y medicina que se basa en más de 2000 años de experiencia y práctica médica china. Durante miles de años la medicina tradicional china ha evolucionado y ahora se utiliza cada vez más como un enfoque de salud complementario o forma de tratamiento tanto en Europa como en Estados Unidos. Tiene un enfoque más holístico y trata el ser en su totalidad en lugar de una condición individual per se. Pero para hablar sobre este tema les traemos a un siguiente invitado, el especialista Franklin Daniel, especialista en medicina tradicional china. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Hola Jared, hola Efraín, gracias por invitarme a disfrutar de esta conversación sobre la medicina tradicional china. Oye, de verdad que sí, que hay mucho, bueno, yo creo que ha sido un programa hoy de mitos, ¿no? Porque la cantidad de mitos que existen, Franklin, sobre la medicina tradicional china, porque hablan que puede, que con esos 2000 años de historia, Yo creo que más de 2000 años, porque ya hace 2000 años el emperador amarillo hablaba de, él se refería a una alta antigüedad de los conocimientos. Hace 2000 años ya él decía eso, Sí, imagínate tú. ¿Ves? Wow. Pero eso está muy bien porque te dice que hay una cantidad de cosas y que, bueno, también el ser, ¿no? Enseñar a trabajar el ser, las energías. Sí, lo que entendemos es que trabajan al ser por completo. ¿Nos puedes dar un abreboca Bueno, sí, para fíjate. aquellas personas que nos están escuchando, los radioescuchas? Sí, fíjate, en la medicina tradicional china consideramos los elementos agua, metal, madera, como elementos que tienen que ver con la energía. Y Los 5 elementos, el ciclo constructivo. Exactamente. Ah, bueno, porque es que este público ya está activo siempre con Roxy, que está ahí conectada con nosotros, siempre hablando de los 5 elementos del ciclo constructivo. Exactamente. Trabaja con los 5 elementos. Y estos 5 elementos nos hablan en este caso de la energía. Y cuando hay un bloqueo de esta energía es que surge la enfermedad. Sí. Así se conoce en la medicina tradicional china. Y entonces la medicina tradicional china es un compendio de diferentes técnicas. La más conocida es la acupuntura, que es la que conocemos, que son unas pequeñas agujitas que se insertan apenas 2-3 milímetros en la piel, Ok. pero que sin embargo pueden tener un efecto muy beneficioso. Es una maravilla, yo lo he hecho. Termino como un puercoespín, pero no de no, de verdad. Bueno, fíjate, eso que tú dices es importante porque la gente a veces piensa que son muchas agujas, pero hay un principio en la medicina tradicional china que se llama menos es más, que con 2 agujitas simplemente puedes hacer mucho. Me imagino que es en puntos, en Sí, zonas fíjate, muy... la acupuntura dentro de la medicina tradicional china nos dice que hay una serie de meridianos que son unas líneas que van desde la zona cenital de nuestra cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, atajo allí porque acabas de hacer un comentario que me hizo cuestionarme frente a algo. O sea, la medicina tradicional china, o sea, la acupuntura pertenece a la medicina, pero no es la totalidad. No Es más claro. extenso. Okay, La medicina tradicional china vamos a considerar varias técnicas. Ok. Entre estas técnicas tenemos la acupuntura, la Ok. ventosaterapia, que son unos pequeños vasos o copas que se utilizan para hacer un efecto de succión sobre la piel, sobre todo en la espalda, y que nos permiten equilibrar viento, humedad, calor y frío, y además en los órganos y vísceras de manera que pueda fluir la energía y ayuda al buen funcionamiento también del sistema circulatorio y funciona cuando hay problemas musculares. Ok. Esa es la ventosaterapia. Ok, entonces tenemos acupuntura, Ventosaterapia. ventosaterapia. Tenemos moxibustión, que es un tabaco elaborado con una hierba que se llama artemisa y que este tabaco también se coloca cerca de 3 centímetros, 1 pulgada y un poco más en la piel, en unos puntos de acupuntura y que va a equilibrar ese viento frío del que te estaba hablando anteriormente. Wow, qué interesante. Mira, pero una cantidad de cosas. Oye, sí. Oye, Franklin, ¿y cuál es el motivo de consulta? Si alguien que te está escuchando en este momento dice, bueno, medicina tradicional china, ¿debo tener una enfermedad para asistir a una consulta de este tipo? ¿O debo tener una dolencia, un síntoma para poder Mira, recibir esa terapia? Algo con lo que me consultan mucho y es algo por lo que yo también consulté en medicina tradicional china antes de que me interesara estudiarlo, fue la inflamación del nervio ciático, Ojo. que es un problema. Aquí tienes dos.
Entonces, fíjate, cuando a mí me hicieron esta terapia hace unos 5 años, yo estaba decidiéndome a estudiar medicina tradicional china. Y el acupunturista me dijo, deben ser entre 8 y 10 sesiones. Y con la 8ª sesión ya no sentía nada. Ya me sentía bien, porque sabes que la inflamación del nervio ciático no es un dolor que te incapacite, es más bien una molestia que va como desde la parte alta de la cadera hasta cerca de la rodilla. Y es muy, muy fastidioso. Y claro, te puede hacer hasta cojear, pues no sé cómo lo han sentido ustedes que levantaron la mano por ahí. Sí, bueno, a mí se me ha inmovilizado en algún Sí. momento. Pero, ¿cuáles son? O sea, ¿las personas deben tener una enfermedad o puede una persona que diga, bueno, estoy estresada, puedo recibir esto? Claro, fíjate, dependiendo de la enfermedad que tenga la persona, porque además de las técnicas que te he hablado, también tenemos la herbolaria. La herbolaria trata de plantas y hierbas, frutas y vegetales que tienen una capacidad también regenerativa, que tienen una energía que nos puede ayudar a encontrar esa salud tan buscada. Y esto, Franklin, también en base a los 5 elementos de la naturaleza. Exactamente. O sea, Por todo es en ejemplo, base a fíjate, esto. en la medicina tradicional china es importante que nosotros consumamos dulce, amargo, porque son elementos que te ayudan. Por lo general no nos gusta, nos hemos acostumbrado en la medicina occidental que nos ha regido siempre, que no nos gusta el sabor amargo, pero es tan importante porque es como ese complemento que nosotros necesitamos para estar saludables. Oye, aquí el tiempo siempre nos vuela y ya ha llegado el momento entonces de cumplir con compromisos de publicidad. Pero Franklin sigue con nosotros y si usted tiene alguna inquietud, recuerda que nos puede escribir. Así que ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos ya aquí en la fase final de tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos súper bien acompañados hoy en cabina con mi querido amigo Efraín Cruz y con el especialista Franklin Daniel, especialista en medicina tradicional china. Y con él estamos conversando sobre un tema bien interesante. Y es porque, como decía Efraín al inicio, hay muchos mitos alrededor de esto. Y habían personas como yo que pensaba que era acupuntura solamente. Y sabemos que es entonces definitivamente un mar de... Un compendio de técnicas. De técnicas que se unen para propiciar el bienestar, obviamente, de la persona. Franklin, conversábamos antes de irnos a la publicidad. Bueno, ¿cuáles son esos motivos por los que las personas pueden acudir a una consulta? A una consulta. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios se ven dependiendo del caso desde la primera consulta, es desde la segunda. Nos comentabas también que había como un régimen y probablemente allí se medía y quizás era desde la 8ª. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, fíjate, para darle un poco de credibilidad y cuando hablamos de mitos y de medicina tradicional china, es importante destacar que la Clínica Mayo tiene un apartado para la acupuntura. Es decir, la Clínica Mayo es altamente reconocida en el mundo y dentro de sus especialistas hay acupunturistas. Eso no, en estos días hablando con un médico, a él buscando información sobre la acupuntura, con la cual le tenía un poquito de lejanía, y cuando encontró que la Clínica Mayo utilizaba acupunturistas, oye, eso le hizo tener más simpatía por la acupuntura. Con respecto a lo que tú me dices, sí, dependiendo de la evaluación de la persona, es lo que le vamos a recomendar, el tipo de terapia que vamos a recomendarle, pues, la técnica de la medicina tradicional china que le vamos a recomendar. Porque son distintas para cada uno, entiendo, ¿no? Dependiendo con lo que la persona te llegue y dice, bueno, mira... Sí, porque es posible que una persona me llegue y solamente necesite que le recomiende una infusión de nin, por ejemplo, pues, que el nin es muy beneficioso, el nin es súper amargo y como te decía en el negro anterior, es importantísimo que nosotros consumamos cosas amargas, como el nin, que es una hoja de una planta que es muy amarga, pero es muy beneficiosa. Inclusive hay quienes la recomiendan para el COVID. ¿Qué tal? Pero es considerado un antibiótico natural. Ok. Y otra pregunta, Franklin, ¿este tipo de medicina, de técnicas, se pueden aplicar? ¿Tiene alguna limitación? ¿Alguien no se la puede aplicar? Por ejemplo, niños, personas mayores, personas quizás que tengan una enfermedad muy grave, mujeres embarazadas, niños con ciertas condiciones. ¿Existe alguna limitación
curación. Sí, por eso es importante que la medicina tradicional china sea aplicada por un especialista que va a saber si a un niño pequeño se le puede colocar acupuntura o no. Por ejemplo, a un niño que llora se le puede pinchar con la punta de un lápiz, no es necesario colocarle una agujita para que, por ejemplo, deje de llorar. A una mujer embarazada hay técnicas que no se pueden utilizar y hay zonas donde no se puede tocar. Pues, mira, eso es por ejemplo, sobre la columna nunca colocamos ni agujas ni ventosas. Nos alejamos de la columna por lo menos 2 pulgadas de la columna. En la medicina tradicional china utilizamos una unidad de medida que se llama el kun. Entonces estamos alejados, por ejemplo, más o menos un kun de la columna de manera de no interferir con los fluidos que transitan por esa zona. Wow, súper interesante, ¿no? Oye, pero qué bueno. También te iba a preguntar, era una duda que teníamos durante el corte y yo sé que a veces da vergüenza, ¿no? Preguntar estas cosas. Para la edad, pues yo sé que esto lo teníamos aquí guardado, decirlo. para rejuvenecer. Antiedad, por supuesto, supuesto. Tome nota. Este es el momento, no les den pena, pero yo hago las preguntas que ustedes me piden aquí que haga. Exacto, fíjate, yo diría que la ventosaterapia ayuda mucho porque en ese punto del antienvejecimiento, porque fomenta la buena circulación en órganos y vísceras. En este sentido, una buena circulación va a permitir que tus órganos, el órgano más extenso que nosotros tenemos en el cuerpo, que es la piel, esté bien irrigado y esté saludable. Ven que sí hay, entonces también para eso, porque muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento, bueno, yo no tengo como que digamos, o no tengo en este momento alguna patología, pero tal vez la preocupación de esa persona es la edad, ¿no? Me estoy viendo en el espejo y tú sabes, quiero aguantar los añitos, ¿cómo puedo hacer? Eso es el estrés, Efraín, claro. Es tan común, el estrés, el día a día, me agoto, me duelen los hombros. Gracias por describirme, Yaret. Sí, lo que pasa es que por favor, veces... Franklin, dale cita hasta ahí. Muchas veces solamente la carga de lo cotidiano, la carga del trabajo, del estrés del hogar, del estrés de salir a la calle en el carro y enfrentarnos al tráfico, eso es una carga que nosotros vamos llevando sobre nuestros hombros. Y entonces llega un momento, pero si yo no voy al gimnasio porque me duele la espalda en la zona alta, porque estamos llevando una carga que no le damos salida, que no le damos una búsqueda, no buscamos bienestar, eso es una energía que concentramos allí. Es importante, señor. Sí. Eso, porque eso uno no lo dice. Y en este caso, la acupuntura y la ventosaterapia son excelentes terapias para curar esta... Bueno, de verdad que este tema ha estado súper interesante. Yo creo que ya Efraín se va a anotar de primero en esta terapia. Supuesto. Yo voy de segunda. Exacto. No, mejor no vamos a entrar, pero creo que yo voy de segunda y tú de tercera. Alguien se nos adelantó. Ya alguien por ahí ya pasó. Sí. Oye, Franklin, para mí un placer que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas nutrido con tu información para uno organizar y entender que esto es una técnica que, bueno, es milenaria y definitivamente tiene sus impactos positivos y, bueno, lejos de restarle, le va a sumar a su bienestar. Sí, que además de ser milenaria y antigua, no se le debe restar mérito, pues. No, más bien es porque no es algo claro, por descubrimiento ahorita, no, claro, tiene fíjate, sus bases. Cuando yo recibo a una persona que quiere que le haga medicina tradicional china, yo le pido que siga viendo a su médico alópata, pues, porque es importante, es necesario. Exacto. Es nuestra cultura y es importante porque es la medicina realmente más reconocida. Bueno, claro, es terapia tal cual, alternativa, y que bueno, por aquí me hacían unas preguntas, pero bueno, que cuántas sesiones había que, bueno, de hecho que dependiendo ¿no? del caso. Dependiendo del caso, la cantidad de veces. Sí, eso lo hablamos en la primera consulta. Sí. Oye, Franklin, por favor, ¿cómo hacen las personas que nos están escuchando para contactarte? Mira, por mis redes sociales pueden buscar Sanaturalis. Sanaturalis. Ok, claro. A buscarlo por allí. También por me pueden encontrar como Retro Running. Que de hecho nosotros tenemos como Retro Running, pero también está Sanaturalis. Bueno, después lo vamos a etiquetar por allí. Oye, Franklin, gracias por haber aceptado la invitación y por nutrirnos con tu información. Seguimos en contacto. No, muy bien, más bien, mil gracias, Franklin. No, nada más en contacto. Vámonos de una vez al consultorio. De aquí, de una vez, por ahí. Estamos hasta esperando. Oye, mil gracias, Franklin, por haber estado con nosotros. Gracias, Franklin. Nuestra conexión fue posible gracias a Carlos González en la asistencia de producción, Alexis Vargas en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Yaret Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través de mi cuenta en Instagram, @conectadosvenezuela y @armonía sistémica. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica.
Si deseas apoyar el desarrollo de este podcast y obtener información exclusiva y personalizada, ingresa a www.ivox.com. Ubica el podcast Conectados Venezuela y en el perfil dale clic en apoyar. Recibirás información exclusiva para ti. Gracias por apoyarnos. Efraín, estas entrevistas han estado maravillosas el día de hoy, la tarde de hoy, y bueno, primero con un especialista maravilloso, el doctor Cristian Méndez. Cristian Méndez, Así y que es. llamaba, por Dios, de repente se me olvidó el nombre de Cristian. Terapia contigo, terapia china contigo. De una vez vamos con Franklin también por la memoria. Bueno, y temas donde siempre invitamos, Efraín, a que las personas vayan, asistan a un especialista, busquen a personas certificadas, no vayan con cualquier novato por allí a experimentar y que después se lleve un fiasco. Que la gente dice por ahí que lo barato sale caro. Así Es que así. yo feliz, Jared, de compartir. Gracias por la Gracias. invitación para estar hoy en Conectados. Espero que todo lo que se dijo hoy les sume, porque es eso, tomarnos unos minutos para aprender cosas que nos van a funcionar en cualquier momento de nuestra vida. Es así, no, Efraín, para mí un placer como siempre que me acompañes acá en cabina, yo me divierto, me río y me siento acompañada, así que bueno, todas las veces que pueda Efraín siempre me va a estar acompañando. ¿Cómo no? Y recuerden seguir a Efraín, @babuito. Así es también, no solo yo tengo mis terapias alternativas que ahí les cuento de qué van. O los consejos que está dando hace rato. Con mis consejos, dentro del corte yo doy consejos. Es así, señores, como cada semana, decida ser feliz. Sí, señor, tome su decisión, decida ser feliz. Es una decisión que debe tomar quizás hasta varias veces al día, pues hágalo, así nos toca. Así que nos vemos el próximo Conectados. Bye, bye. Chao.